Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí compartir la tarde de hoy con este tema que nos ocupa: adolescentes, cuarentena y salud. La situación de la pandemia de COVID-19 se extiende ya en tiempo, espacio y persona. Han transcurrido más de 12 meses desde que en el país fueron decretadas las medidas para prevenir la transmisión del coronavirus y con ello la protección de la población para evitar la enfermedad. Entre estas medidas, la cuarentena ha sido la vedette alrededor de la cual se ha girado, considerándola una de las mejores estrategias para evitar el contagio, junto con el lavado de las manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Ahora bien, ¿qué implica este encierro en relación a la salud de las personas? Y en el caso que nos ocupa, en la tarde de hoy, ¿qué implica en la salud de las y los adolescentes? Es por ello que vamos a comenzar con algunas definiciones que nos darán la plataforma para el abordaje. Entonces, ¿qué es la salud integral? Seguidamente, ¿qué es la salud mental? Esta última forma parte de la salud integral. La salud no es la mera ausencia de alteraciones o enfermedades. Se trata de un concepto mucho más amplio, positivo, que implica distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativos. Por su parte, la salud mental significa una actividad mental exitosa, que se traduce en actividades diarias productivas, es decir, en la posibilidad de sentirse útil y generador de recursos, en algo que nos gusta y de lo que nos sentimos orgullosos. Mantener relaciones satisfactorias con los otros, o sea, la posibilidad de establecer relaciones sanas y cercanas con otras personas, donde el dar y recibir afecto sea sin miedos excesivos y de forma armoniosa. Igualmente, habilidades para adaptarse al cambio y lidiar con los problemas. Y por último, la capacidad y posibilidad de disfrutar una actividad recreativa y de poder hacerlo con otras personas. Si tenemos estas áreas equilibradas o medianamente equilibradas, deberíamos tener una salud integral y mental estable. Hay que considerar la individualidad como un factor clave en la salud integral, ya que ninguna persona puede compararse con otra. Cada uno tiene cargas genéticas y hereditarias distintas, ha crecido bajo diferentes circunstancias, ha tenido distintas oportunidades. Sus condiciones físicas son diferentes y sus reacciones físicas y emocionales también lo son. Tienen factores ambientales y factores nutricionales diferentes que también influyen en este desarrollo. Históricamente, es posible comprobar que hay una concepción holística de las personas en sintonía con un concepto de salud, que tiene que ver con todas las dimensiones de la persona, desde lo orgánico, físico, pasando por lo psicológico hasta lo espiritual, y que en el fondo se traduce en una experiencia de integración social. Todo esto nos lleva a reconocer la importancia de atender al individuo con intervenciones integrales e integradoras. Aunque cada persona, familia y comunidad otorga a la salud un valor diferente, para todos es un común denominador estar bien, verse bien, sentirse bien, actuar bien, ser productivos y relacionarse adecuadamente con los demás. La salud integral es uno de los parámetros fundamentales del desarrollo y de las necesidades primarias del hombre. Sin salud no hay bienestar, ni trabajo, ni plenitud de vida. Sin salud es difícil acceder a un tenor de vida digno, a una participación plena en la vida social, pues la enfermedad física, mental o ambas aíslan a las personas y les impiden relaciones armoniosas con el medio familiar y social. Concebida de esta manera, la salud es una fuente de riqueza en la vida cotidiana. También tenemos que entender que es una vía de doble dirección, es decir, si no tenemos equilibrio en nuestro entorno y en nuestras relaciones, un trabajo estable, también va a incidir sobre nuestro estado de salud. Ahora bien, ¿qué elementos pueden intervenir en la perturbación de la salud integral y de la salud mental, que pueden romper la regulación de las aminas biogénicas y neuroendocrinas, de las hormonas y neurotransmisores que intervienen en los eventos estresantes? Hay una teoría integradora que habla
sobre la vulnerabilidad biológica y la vulnerabilidad psicológica ante sucesos vitales estresantes. El estrés es una reacción natural de todas las personas. El estrés y los traumas son las causas que con más frecuencia contribuyen al desarrollo de trastornos psicológicos. Las personas se vuelven ansiosas, se deprimen cuando sienten que no tienen control alguno sobre el estrés que hay en su vida. Entonces, ¿esto también les pasa a las y a los adolescentes? La respuesta es sí. Los adolescentes pueden presentar en este contexto de pandemia y cuarentena trastornos del estado de ánimo que pueden afectar su desempeño en diferentes ámbitos: el escolar, el académico, el deportivo, el laboral, en las relaciones interpersonales, la capacidad de vivir en familia y mucho más. Ya de por sí, la adolescencia es una etapa de vida de grandes cambios biológicos, psicológicos y sociales, que por sí misma implica relaciones familiares y sociales que en ocasiones se vuelven difíciles y problemáticas. En este momento inédito para nosotros esto puede acentuarse. Es posible encontrar adolescentes que han tolerado y sobrellevado bien el confinamiento con su familia, manteniendo el distanciamiento físico con sus pares, mientras que para otros ha sido sumamente difícil, representando un verdadero tormento. La sensación generalizada que se tuvo al principio de la pandemia era estar de vacaciones, tener tiempo libre para jugar o hacer lo que se quisiera. Por su parte, los adultos tenían oportunidad de aprender nuevas habilidades o hacer algunos cursos que tenían pendientes. Los niños más pequeños estaban contentos por poder compartir con sus padres y tener tiempo de juego ilimitado, mientras que los mayores y los adolescentes tenían más tiempo para los videojuegos, el PlayStation, no hacer nada, en algunos casos leer o escuchar música, o tener conversaciones infinitas e interminables con sus pares. Seguidamente se reiniciaron las actividades tanto laborales como escolares de forma online. Esto requirió la organización de tiempo de trabajo, de juego, de tareas en el hogar, de las actividades escolares y de las propias actividades laborales. Había un encuadre y una modalidad desconocidas para el momento, pues se usan plataformas tipo Zoom, WhatsApp, correo, entre otras. La vida antes de la pandemia era estresante, pero los nuevos desafíos han contribuido con un costo adicional. Todo este sistema online desde el hogar, la seguridad o inseguridad, las dificultades financieras que pueden enfrentar las familias, el teletrabajo, mantenerse al día con nueva información y lidiar con la enfermedad y la muerte de personas cercanas y en ocasiones familiares, han aumentado los miedos y las tensiones y han hecho que se sienta como una situación interminable. El aislamiento, que puede conducir a la soledad, ha afectado a personas de todas las edades. Muchos niños y adolescentes han estado perdiendo oportunidades importantes de desarrollo y vinculación social. Un aspecto fundamental en la adolescencia es que prácticamente todo gira en torno a su vida social y a una búsqueda constante de la felicidad inmediata y de la gratificación inmediata. La pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas para su mitigación, mayormente encaminadas al distanciamiento físico, modificaron de golpe los hábitos sociales, aflorando las vulnerabilidades en función de los entornos y afectando a la salud mental de niños y adolescentes, así como la de sus familias. Se observó incremento de la soledad, inquietud e irritabilidad. Para apoyar esta afirmación, voy a resaltar los resultados de dos investigaciones que ya se han publicado. Uno de los estudios se llama Efectos psicológicos inmediatos de la cuarentena COVID-19 en jóvenes de Italia y España. Este estudio mostró que los síntomas comunicados por las figuras parentales durante el confinamiento fueron sentimientos de soledad en el 31,3%, nerviosismo en el 38%, inquietud en el 38,8%, irritabilidad en un 39% y dificultad de concentración en el 76% de los jóvenes. Otro estudio elaborado por UNICEF a finales del 2020 puso de manifiesto que un 27% de adolescentes y jóvenes consultados
durante el confinamiento sentía ansiedad, un 15% depresión, un 46% menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba y un 73% reconocía la necesidad de pedir ayuda. No obstante, solo el 40% lo había pedido. Hay efectos negativos además de la escolaridad no presencial o virtual. En estos tiempos, muchos adolescentes utilizan las conexiones de Internet y las redes sociales justamente para poder estudiar. Esto ha hecho además que también la usen de manera casi compulsiva para la recreación. En estos casos, es menos factible que extrañen el mundo exterior porque pueden continuar con su mundo de relaciones por la vía de la virtualidad informática como antes de la pandemia. Esto es una pregunta que me hago y que les hago para la reflexión. Ha habido además un aumento progresivo de la angustia, confrontación a una gran incertidumbre sin respuestas. ¿Cuándo puedo salir con mis amigos? ¿Cuándo puedo ver a mis abuelos o familiares queridos? ¿Volver al liceo para reencontrarme con mis compañeros y mis novias o mi novio o mi novio? ¿Me voy a enfermar o puedo enfermar a otras personas? Y los padres, ¿qué hacer ahora en casa con todos para mantener la armonía, la disciplina y los límites? ¿Qué hacer con los hijos? ¿Qué hacer si volvemos nosotros al trabajo y ellos no vuelven al liceo? Y si me enfermo como adulto o si se enferman mis seres queridos, ¿moriremos? A más de un año de la pandemia, con medidas de cuarentena y distanciamiento físico, preventivo y obligatorio, observamos una nueva etapa. Hay un entramado social desarticulado que genera cambios que desestructuran, lo cual lleva a un quiebre de lo cotidiano, lo conocido, los comportamientos y hábitos diarios acostumbrados y que aparezcan distintas inhibiciones y regresiones en la acción, en lo emocional y en la escolaridad. En esta situación es clave identificar las señales de estrés. En el caso de los más pequeños, se sienten más cómodos y seguros porque están más cerca de su familia y de sus padres. En el caso de las y los adolescentes, padecen el encierro. Sienten que no hay posibilidad de experimentar la tan ansiada independencia y autonomía que en esta etapa se presenta. Además, hay una menor posibilidad también de recurrir a sus grupos de pertenencia de manera física. Por supuesto, se observa la falta de actividad física o deporte y la libertad de movimientos. Todo esto los lleva a sentirse fastidiados y malhumorados. Un punto de especial interés lo marcan los adolescentes y los escolares o niños, hijos e hijas de personal de salud o personal médico. Suelen tener especialmente más sufrimiento por el alto riesgo al cual se exponen sus familiares, sus padres y madres todos los días. Hay mayor malestar, hay ansiedad y puede haber incluso confrontaciones con su familia. Generalmente se percibe a los adolescentes como un grupo de edad saludable. Sin embargo, el 20% de ellos entre los 10 y los 19 años puede presentar un trastorno mental. Los más frecuentes son la depresión y la ansiedad. Esto el personal de salud y el personal médico, especialmente los pediatras, deben tenerlo en cuenta, porque generalmente este tipo de adolescentes puede pensar o tener ideas suicidas y esta es una de las principales causas de muerte en este grupo de edad. La depresión y los trastornos de ansiedad constituyen respectivamente la primera y la quinta causa de enfermedad y discapacidad entre los 10 y los 19 años, mientras que el suicidio constituye la tercera causa de muerte, solo después de los accidentes viales y el VIH. En la edad pediátrica, las enfermedades físicas y mentales frecuentemente coexisten. Las quejas somáticas son presentaciones muy comunes de los problemas de salud mental en niños y adolescentes. En torno al 30% de los pacientes que acuden al pediatra con quejas somáticas padecen trastornos emocionales. De ellos, solo la mitad son identificados por el pediatra y menos de la mitad
son derivados a un servicio específico. Los niños y adolescentes con enfermedades médicas crónicas presentan aún mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales y conductuales. Entonces vamos a profundizar en algunas situaciones que ya hemos nombrado y que son comunes en esta etapa de vida, más en la situación que estamos transitando, como es la pandemia y la cuarentena. Si bien la ansiedad es una respuesta normal de nuestro organismo que interpreta que debemos ponernos alertas ante un acontecimiento cercano en el tiempo y que permite una respuesta de adaptación al medio, en ocasiones los síntomas se presentan en combinación con manifestaciones somáticas que pueden afectar a tal grado al individuo o a la persona, y en este caso al adolescente, que dificulta o lo incapacita para relacionarse con sus amigos, con su familia, trabajar o estudiar. Existe también el trastorno de ansiedad generalizada, que es un estado de preocupación o expectación excesiva persistente, cuya expresión es desproporcionada e inadecuada con relación a la probabilidad de impacto real del evento temido e interfiere en las actividades habituales de la persona, quien experimenta un gran desasosiego, irritabilidad e inquietud, una sensación desagradable que le pone en tensión. Por otro lado están los trastornos del estado del ánimo, conjunto de alteraciones psíquicas más o menos constantes que generan cambios significativos en la vida del adolescente o la adolescente, dificultando su adaptación a la rutina diaria. Resulta en una condición patológica. Seguidamente tenemos a la depresión, es un sentimiento persistente de inutilidad, pérdida de interés por el mundo y desesperanza en el futuro, que modifica negativamente la funcionabilidad del individuo o del sujeto. Se genera por la tendencia a interpretar los sucesos cotidianos de manera negativa. Ven las cosas como poco prometedoras, en lugar de apreciarlas de una manera positiva. La depresión es un trastorno de la afectividad, lo que quiere decir del estado del ánimo y de la manera de pensar. Afecta la forma en que una persona come, duerme, actúa. Afecta también su autoestima y los pensamientos que pueden tener. Este tipo de problema no es lo mismo que un estado pasajero de tristeza. Tampoco indica debilidad personal. No es una condición de la cual el individuo puede librarse por voluntad propia de manera independiente. Las personas que padecen un trastorno depresivo no pueden decir simplemente yo me voy a sentir bien, esto es pasajero, no necesito ayuda. Sin tratamiento, los síntomas pueden durar semanas, meses e incluso años. Sin embargo, la mayoría de las personas que padecen depresión pueden mejorar con un tratamiento adecuado. Tenemos el trastorno del estrés postraumático, caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Este trastorno también puede durar mucho tiempo y suele haber o tener episodios que recuerdan el trauma y que causan intensas reacciones emocionales y físicas. Entre los síntomas que se encuentran están las pesadillas, los recuerdos repentinos, la tendencia a evitar situaciones que le recuerden el trauma, reaccionar exageradamente ante los estímulos y sufrir, por supuesto, ansiedad o depresión. El tratamiento incluye diferentes tipos de psicoterapia y medicamentos para controlar los síntomas. Por último, tenemos la somatización, que supone la aparición de síntomas físicos recurrentes y distintos según la persona, que no tienen una causa física justificada. No significa que no tengamos que explorar o descartar causas orgánicas de entrada. Estos síntomas interfieren en el desarrollo personal, laboral y social. Implican que el cuerpo expresa a través de molestias físicas una angustia emocional no liberada. ¿Cuáles pueden ser estos problemas físicos o estos síntomas que con frecuencia presentan los individuos y que se relacionan con problemas de somatización? Pues son síntomas
de diferentes sistemas. Así podemos tener síntomas del área gastrointestinal como diarrea, intolerancia alimentaria, dolores abdominales, síntomas sexuales como la pérdida de la libido, pérdida del apetito sexual, irregularidades menstruales, síntomas respiratorios y cardíacos como mareos, dolores del pecho, taquicardia, palpitaciones o sensación de ahogo, síntomas neurológicos como cefaleas o osteomusculares como dolores musculares, desvanecimientos, entre otros. En este orden de ideas, ¿cuál es entonces el rol del pediatra? Para empezar, se debe dominar los aspectos de la entrevista clínica necesarios para construir una relación adecuada con el adolescente en la consulta. Por supuesto, entender las emociones y cambios psicológicos que se transitan en esta etapa de vida y conocer las dinámicas familiares, tanto las que estaban antes de la pandemia y de la cuarentena, como las que se están presentando en este momento o cómo se generan frente a situaciones de conflicto o situaciones difíciles. Identificar los problemas e integrar en la consulta estos hallazgos con actividades preventivas prioritarias de las situaciones que pueden generar caos y desequilibrio en la salud del adolescente, tanto física como mental. Por supuesto, detectar los factores tanto de riesgo como protectores y los problemas de salud asociados que representan en el adolescente un alto riesgo de que tenga malestares psicológicos y evaluar, por supuesto, en qué nivel o en qué estado se encuentran para el momento de la consulta. Por último, diagnosticar precozmente los trastornos que pueden precisar seguimiento especializado o determinar la necesidad de hospitalización. Se debe orientar la posibilidad de un tratamiento coordinado con profesionales del área de la salud mental. Es importante reconocer a los adolescentes con baja autoestima o muy autocríticos o que perciben poco sentido de control sobre los eventos que están a su alrededor, pues suelen tener mayor riesgo de depresión ante eventos estresantes. En este orden de ideas, tenemos que aprender a realizar una entrevista adecuada al adolescente. El objetivo principal de esta es recoger la información suficiente para poder establecer un diagnóstico y elaborar un plan terapéutico apropiado. La entrevista con adolescentes sigue el esquema general de la que se realiza en adultos, no obstante, tiene algunas diferencias. Se precisa una primera etapa social de presentación o acoplamiento que cree una buena relación cómoda, armónica, donde la confianza sea la clave y se facilite el acceso del adolescente en general a las consultas. Deben tenerse en cuenta los aspectos psicosociales fundamentales en la percepción que tiene el adolescente sobre los procesos de salud y enfermedad. Cada consulta es una oportunidad para detectar oportunamente comportamientos, estilos de vida que pueden ser saludables o no y realizar intervenciones adecuadas para minimizar los factores de riesgo de peligro que los pueden exponer a problemas de salud, especialmente durante esta etapa de pandemia o cuarentena. Tenemos una siguiente fase que es la exploratoria, en donde se combinan los hallazgos de la entrevista con lo de la exploración física. Para llegar a esta exploración física tenemos que explicar cómo va a ser el contacto y cómo va a realizarse la cercanía física, dado que una de las medidas de bioseguridad que se están atendiendo en este momento es justamente el distanciamiento físico. El adolescente puede sentirse más relajado si nosotros le comentamos o le explicamos cómo va a ser el procedimiento y por qué es importante hacerlo. Y por último tenemos la fase de cierre o resolutiva, donde una vez que hemos llegado al diagnóstico podemos instalar un plan de trabajo que mejorará la salud y calidad de vida del adolescente y su familia durante esta pandemia. Debemos recordar utilizar un lenguaje que el adolescente entienda y con el que se sienta cómodo. Crear un clima de escucha atenta que haga que el adolescente se sienta respetado y valorado como persona. Dará las bases
para poder explorar la sintomatología, específicamente la sintomatología mental. Debemos asegurarle que se mantendrá la privacidad y la confidencialidad durante la entrevista, tanto conjunta como por separado, puesto que habrá un momento en el que nosotros invitaremos al adulto a esperar fuera del consultorio y nos quedaremos a solas con este adolescente. Debemos decirle además que la confidencialidad tiene sus límites, que si algo de lo que nos explica lo pone en riesgo de vida o de salud, tenemos entre ambos que conversarlo con ese adulto significativo que le va a brindar el apoyo. Es fundamental responder a las reacciones del adolescente de manera paciente, escuchar sus inquietudes y brindarle atención y apoyo. Recordar que este proceso es recíproco entre el entrevistador y el adolescente y no es neutro, de modo que mientras se recopila la información, también se transmite. Es importante la entrevista conjunto, pero también es importante la entrevista por separado, tanto de los padres como del adolescente, entendiendo que siempre vamos a entrevistar primero al adolescente. Una vez que se establece el motivo de consulta, debemos considerar seriamente cualquier comentario que el adolescente haga, que se sienta valorado y tomado en cuenta como persona. La entrevista debe realizarse de manera pausada, sin prisas, escribir lo necesario y evitar los juicios de valor. Para la entrevista contamos con una herramienta excelente que nos facilitará la obtención de información sobre las condiciones en las que se encuentra nuestro adolescente, así como cuál es la situación de su entorno. Esta herramienta es un acrónimo denominado HEAPS, que recoge las áreas de hogar, educación, empleo, actividades, alimentación, drogas, sexualidad, seguridad, situación psicoemocional y suicidio, y pobreza. Si bien el punto de partida es el motivo de consulta, se deben realizar en cualquiera de estas áreas preguntas abiertas. Podemos utilizar las respuestas en espejo, resumir lo que nos está diciendo, ayudarlo a sintetizar la información, aclarar los puntos que nos estén expresando y que para ellos sean confusos o que sean confusos para nosotros porque no comprendemos bien lo que nos está expresando. Usar temas de afirmaciones que ayuden en temas difíciles y dar respuestas que impliquen comprensión. Es muy importante reconocer las incomodidades. También durante la entrevista tenemos que tener presente no proyectar nuestros sentimientos de las vivencias que tuvimos en nuestra adolescencia, recordando que también lo fuimos. Tampoco debemos asumir el rol parental sustituto, ni actuar como abogado de los adolescentes ante los padres. Durante la entrevista debemos estar atentos a señales o signos que puedan alertarnos ante problemas de salud físicos o psicológicos. Tener presente que ninguna señal por sí sola puede ser predictiva del desarrollo presente o futuro de un malestar psicológico o de un trastorno mental. Ahora bien, debemos entender que sí nos pueden orientar hacia la posible instalación de una situación compleja que, de identificarla tempranamente, podemos realizar el plan de trabajo adecuado para evitar complicaciones. El desarrollo de los trastornos mentales tenemos también que tener presente que existen factores personales y sociales que pueden hacer que la evolución del adolescente sea o no favorable. Un signo de alerta indica que debemos hacerle un seguimiento cercano a ese adolescente, con especial atención a la evolución que puede tener tanto física como psicológica, e identificar el momento en el cual necesitamos la intervención de un especialista en el área, en este caso, un especialista de salud mental. Evaluar el rendimiento académico, evaluar si ha tenido o ha expresado amenazas de suicidio o ha tenido gestos suicidas, si ha consumido de manera abusiva alcohol o ha iniciado el consumo de drogas o de cigarrillo.
Si presenta un estado de ánimo con tendencia a la tristeza. En este caso, esto también es un indicador de una sintomatología depresiva no clínica. Su adecuado control y seguimiento puede ser fundamental, especialmente debido a la posibilidad de un suicidio, que recordemos es una de las principales causas de muerte en la adolescencia. Por otro lado, tenemos también las quejas somáticas, que pueden ser indicativas de la existencia de una sintomatología subclínica de alteración de su salud mental, especialmente en el área de la esfera ansiosa. En general, en cualquier epidemia, es común que las personas, adultos, adolescentes o niños, se sientan estresadas y preocupadas. Entre los signos más frecuentes o las respuestas más comunes de estas personas está el miedo o el temor a infectarse, a separarse de sus seres queridos, a perder el trabajo o el año escolar, tener sensación de desamparo, aburrimiento, soledad o tristeza. Hay factores de estrés que afectan a la población y que son específicos del brote COVID. Entre ellos está el riesgo de estar infectado e infectar a otros, en especial por el modo de transmisión del coronavirus. Síntomas comunes a problemas comunes, como es la fiebre, pueden de entrada ser alarma o sospecha de enfermedad COVID y provocar miedo de estar infectado. Los cuidadores también pueden sentirse cada vez más preocupados porque no saben cómo manejar el ambiente en el hogar, tanto por ellos como por sus hijos, niños o adolescentes. Puede haber entonces problemas frecuentes, conflictos y discusiones, tanto de la forma de organización de las tareas como de la manera de relacionamiento. Todo esto trae como consecuencia agotamiento físico, mental y emocional. Esto lleva al riesgo de deterioro de la salud física y mental, sobre todo en personas que ya de por sí pueden ser más vulnerables. El constante miedo, preocupación e incertidumbre, factores de estrés por los brotes de COVID, sobre todo en los momentos de ola, puede tener también consecuencias no solamente personales, sino también familiares y dentro de la comunidad a mediano y largo plazo. Deterioro de las redes sociales, las dinámicas económicas locales, el estigma que pueden tener pacientes sobrevivientes de COVID ante el rechazo de sus vecinos. El maltrato tanto dentro como fuera del hogar. Hemos visto un repunte de la violencia intradoméstica. Recaídas y otras consecuencias negativas en personas con trastornos de salud mental y abuso de sustancias que ya venían con anterioridad teniendo y que en este punto pueden ser acentuadas. Por otro lado está la pulsión de muerte, la ronda por las noticias y los comentarios constantes, la información permanente que llamamos también infodemia, la resignificación de las pérdidas anteriores, temor por pérdidas futuras, aparición de nuevos miedos o que ya habían sido superados y que se reactivan, pesadillas y trastornos del sueño como una manera de depositar y tramitar la angustia que se vive diariamente pueden ser elementos muy comunes en este momento de la pandemia. Hay instrumentos de valoración que pueden ser utilizados por el pediatra. Aquí les presento uno de ellos, el cuestionario de cualidades y dificultades, que es muy útil para nosotros. Es breve y evalúa, como dice allí, aspectos psicopatológicos importantes. Consta de 25 ítems que se derivan en 5 escalas y evalúa los síntomas emocionales, problemas de conducta, hiperactividad, problemas con compañeros y conducta social. Tienen allí las direcciones de las páginas web donde pueden descargarlos. En este orden de ideas, ¿cómo va a ser ese abordaje en la consulta? De entrada, evitar negar la realidad y hacer de cuenta que no pasa nada. El mundo no es el mismo, ha cambiado y cuando regrese progresivamente a lo cotidiano, no nos encontraremos con lo que ya es conocido, porque habrá otros parámetros para moverse y relacionarse. De esto debemos hablar con los adolescentes de una forma natural sin dramatizar. Recomendarles que
traten de mantener una rutina similar a la previa a la cuarentena. Evitar estar expuestos a noticias de forma permanente. Mantener vínculos con sus amigos y familiares a través de las diferentes plataformas tecnológicas con las que contamos. No asustarse ante los enojos o ante las emociones que puedan desbordarse. Tratar de escuchar y permitir que los sentimientos sean expresados. Si es necesario, entonces recurrir a los profesionales que siguen estando disponibles a través de los distintos medios que brinda la tecnología. Nosotros como personal de salud también tenemos que hacernos a la idea de que estamos transitando un momento de gran incertidumbre y debemos aceptar que no siempre vamos a tener todas las respuestas. Es decir, que cuando los padres o los adolescentes nos hagan preguntas que no podemos responder, debemos ser honestos y decirlos. Recomendarles que participen en actividades creativas como jugar, dibujar, hacer coreografías. Facilita en niños, niñas y adolescentes la expresión y comunicación de sus sentimientos, sobre todo aquellos que pueden ser perturbadores, lo cual hará que se sientan aliviados. A los padres recomendarles que bajen el nivel de exigencia propio y con los demás. No pretender llenar todo el tiempo constantemente de actividades. Permitirse y permitir estar aburrido, desganado, perdiendo el tiempo sin hacer nada, también puede ser útil. Habilitar y respetar a los y las adolescentes en el espacio de intimidad y diferenciación de sus padres que tanto necesitan. Ellos en algún momento se van a encerrar en sus cuartos y van a querer compartir a través de la tecnología con sus amigos y sus pares y no querrán la intervención de las y los adultos. Esto es importante que nosotros como profesionales se lo expresemos a los padres y se lo expliquemos a los padres. Es importante validar los sentimientos que las y los adolescentes puedan tener. No significa que esto valide los comportamientos. Si los comportamientos y las reacciones son negativas, deben ser corregidas para que puedan ser expresadas de una manera más saludable. Tener en cuenta que las y los adolescentes necesitan sus redes con pares y el reiniciar la escolaridad van a recibir sus tareas por internet, por lo cual también necesitarán de computadoras u otras pantallas. Traten de recomendarle a los padres que se generen diferencias entre los horarios y las rutinas entre un día de semana y los fines de semana. Aceptar que el año escolar ha sido muy difícil, que ya está finalizando en este momento y que probablemente para el próximo año también puede existir modalidad mixta que nos hará replantearnos la organización de nuestros tiempos. Habilitar y respetar a las y los adolescentes su espacio de intimidad. Ellos van a usar sus habitaciones para comunicarse con sus amigos a través de la tecnología y requerirán estar solos sin que intervengan los adultos. Esto es importante explicárselo a los padres y a las madres. No pretender pasar por esta situación sin que se produzcan pérdidas a nivel emocional, social, monetarias, económicas, educativas, etc. Esto es inevitable. Lo que tenemos es que apoyar el manejo de la situación para que la puedan superar. Como pediatras, nuestra función es identificarlo y conectarnos en red con nuestros colegas y compañeros de trabajo del área de salud mental y de trabajo social para poder brindar una atención integral de calidad oportuna que pueda ayudar a solventar estas situaciones de la mejor manera y que puedan ser superadas de forma exitosa. Les dejo una bibliografía recomendada por si quieren profundizar en el tema. Y finalmente, agradeciendo su valiosa atención, les dejo una palabra que me es muy agradable. Emuná. Significa que estás en calma a pesar de no tener aún todas las respuestas. Que pasen una excelente tarde-noche.